Buenas tardes a todos, bienvenida Vicky de nuevo a Espacio. Muchas gracias. Victoria Medina es una profesora que ya es conocida aquí y que hoy nos va a hablar del próximo viaje que haremos a Sri Lanka con profesora en su compañía. El mismo viaje lo hicimos el año pasado en las mismas fechas, que es del 1 al 13 de agosto. Digo el mismo, pero hay alguna variación respecto al año pasado que creemos que va a aumentar la calidad histórica y del hilo narrativo de las visitas del viaje. Entonces, ahora Vicky va a hacernos una presentación extendida de lo que vamos a visitar y de las conferencias que tienes preparadas también, ¿verdad? Sí, y efectivamente, como dice Diana, este viaje, esta edición, tiene una singularidad que no se ha repetido en anteriores viajes, precisamente porque se puede completar todo lo que sería esa evolución histórica en una isla que ahora en breve presentamos. Muy bien. Pues os dejo con Vicky, que ella es la que se ha preparado la presentación para hoy y creo que va a ser muy interesante para la gente que quiera ir al viaje, para la gente que ya ha estado en Sri Lanka pero quiere volver a recordar momentos y lo que se puede visitar, y para los que están pensando hacerlo en un futuro. Pero bueno, este es del 1 al 13 de agosto de 2026. Tenemos las plazas abiertas y ahora es para entrar un poco en ganas. Bueno, Vicky, te dejo a ti. Muchas gracias. Pues como os ha comentado Diana, haremos como un resumen, no tanto de datos técnicos, que para esto ya tenéis la información en la página web, pero sobre todo porque estamos en una tierra singular, en una tierra sagrada, en una tierra espiritual, pero sobre todo con ese enunciado de reinos entre naturaleza, es porque es una isla que a medida que vas experimentando, que vas entrando en ella, vas de alguna forma es un abanico de experiencias, de sensaciones por la riqueza que tiene esta isla. Es Sri Lanka, una isla que podríamos decir excepcional en mayúsculas, la llamada lágrima de la India, sobre todo es porque desde lo que sería su paisaje nos podemos ir desde esas playas de arena dorada hasta lo que serían los mismos arrecifes. Una isla que a medida que vamos entrando en su interior podemos ir a unas montañas cubiertas desde lo que sería la niebla hasta unas montañas donde podemos ir viendo un paisaje que nos lleva hasta cascadas, cataratas, nos podemos ir a una vegetación tropical exuberante. Es una isla que podemos decir que en comparación con India es pequeña, pero es que es una biodiversidad extraordinaria. Eso conlleva diferentes paisajes, pero también conlleva diferente fauna y flora, que también es una isla con muchas especies endémicas. Es esta isla que podemos ir viendo y que durante el viaje tendremos la posibilidad de ir experimentando todo este paisaje hasta que nos podemos ir en un entorno donde sí hay un animal que por excelencia destaca por encima del resto. Sobre todo podríamos decir porque los elefantes son el símbolo nacional y cultural de la isla, pero es una especie que forman parte de este ecosistema integrante de la isla y han habitado en el territorio durante milenios. Son los elefantes un símbolo cultural profundo, venerados, admirados desde la historia, sobre todo en la mitología de la isla, y unas especies que podríamos decir que sabemos que tras ellos tienen que estar cerca de un entorno con abundancia de agua, necesitan regularmente estas fuentes para beber, para bañarse, y la facilidad en que tras ese seguimiento de los elefantes, pues cómo contribuyen en dispersar lo que serían las semillas, lo que sería el impacto ecológico que tienen los elefantes, cómo ayudan al mantenimiento de agua, etcétera. Pero si Sri Lanka tiene sobre todo un animal significativo, este es el elefante, un animal que además de su entorno es un animal sagrado, un animal venerado con significados religiosos, históricos, económicos,
Un animal donde podemos ver también que junto con otras especies, también durante el viaje visitaremos el parque, la reserva, donde también está el leopardo de Sri Lanka, la pantera negra, y donde este paisaje con que hemos iniciado esa charla, no solo hay una naturalidad de lo que sería su paisaje, sino también hay un paisaje modificado por los humanos. Y este paisaje modificado sobre todo viene testimoniado, podríamos decir, por los campos de té. Unos campos de té que es otra de las experiencias que tiene este viaje a Sri Lanka, donde podemos gozar de un itinerario larguísimo para darse cuenta, uno, de las extensiones de estos campos de té y ir viendo que también forma parte pues, de una de las estructuras económicas más importantes del país. Es este viaje donde también el tren nos lleva para los campos de té, pero este tren también nos lleva a un viaje al pasado. Es una isla con una extraordinaria riqueza también desde la arqueología, desde la historia, y si nos vamos a ver este paisaje, una especie de rascacielos del siglo XV, del siglo V, donde aquí había el antiguo palacio del rey Casiapa, una de las, podríamos decir, joyas del viaje, con todo este paisaje y subir a lo que sería este palacio del cielo. Ir a esta isla en Sri Lanka, esa inmersión a la historia, nos lleva a subir a este antiguo palacio, donde podríamos decir que además de los elefantes, además podríamos decir que Sri Lanka también está acompañado de unas ninfas celestiales. Estas ninfas que podéis ver son unas pinturas, unos frescos que se podrán visitar también. Representan unos apsaras, unos seres mitológicos también, donde se puede ver la combinación de divinidad, de belleza, de arte y sobre todo la importancia que tienen el significado, no por el tipo de pintura, de técnica, sino por lo que explican estas narraciones y sobre todo empezamos a ver esa influencia del hinduismo y del budismo. Tenemos elefantes, ninfas celestiales, pero también es aquí en Sikirilla donde podemos entender cómo evoluciona en el territorio todo ese peso histórico, porque Sri Lanka sobre todo lo que tiene es un excepcional patrimonio que diríamos cultural, arqueológico y arquitectónica. Hay una gran variedad de yacimientos arqueológicos, de monumentos antiguos, y visitaremos las antiguas capitales desde lo que serían los periodos más antiguos, más clásicos, hasta el periodo más reciente. Es en estas antiguas capitales de Anuradhapura y Polonnaruwa, pero por excelencia es subir a Sigiriya, gozar de ese paisaje, pero también entender el significado, lo que supuso este antiguo reino de Casiapa y sobre todo como un volcán que se convirtió en palacio. Unas vistas, unas imágenes que son tal cual uno se encontraría ante este monumento natural, pero también subiríamos pasando por esas garras del león, precisamente hasta, sobre todo, ir entendiendo el significado de su construcción. Muchas escaleras que hay que subir, pero todo tiene una recompensa, sobre todo para estar en el lugar donde precisamente hay uno de los yacimientos más importantes de Sri Lanka. Podríamos decir que tras esta subida al Palacio del Cielo, desde lo alto de Sigiriya, no solo se contempla este paisaje, sino que también se puede entender cómo se organizaban, cómo esta antigua ciudad de alguna forma estaba planificada, todo el sistema de lo que serían la importancia sobre todo de la ingeniería hidráulica, de cómo trataban de llegar a estas
estos canales, estas aguas hacia el territorio. Vemos aquí en Sigirilla, por lo tanto, uno de los lugares que se visitan durante este viaje y que también forma parte del grupo de monumentos asignados y como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí unas imágenes donde podéis ver la importancia de cómo se canalizan estas aguas, cómo se aprovecha no solo el agua de la lluvia, sino cómo desde Sisirilla se llevan estas aguas a las zonas o los campos donde habitualmente no llega este agua. Sisirilla es por sí solo un yacimiento excepcional, donde están las famosas pinturas de estas ninfas celestiales, pero sobre todo es por su singularidad de un reino que ocupó poco tiempo y que nos permite ver, tras subir a lo más alto donde están estas pinturas, y poder conocer estas damas de las nubes que les llamaban. Es este viaje en Sri Lanka un paseo por la biodiversidad, un paseo por la arqueología, por el patrimonio cultural. Es Sri Lanka un destino que, acompañados de estas ninfas y del valor que tienen estas y otras pinturas, sobre todo como a través de la iconografía, de la representación que vemos en las pinturas, también es una tierra donde podemos compartir el significado que tienen estas flores tan sagradas que están presentes en muchos de los templos. En Sri Lanka, sobre todo, el viaje nos lleva continuamente a compartir este presente y este pasado, pero la importancia del valor arqueológico de la isla nos lleva a que aún hay nuevos lugares para descubrir, hay novedades sobre todo que explican más de la historia del pasado de Sri Lanka. Y si hablábamos de un patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico, es también esta isla, por excelencia, un patrimonio religioso y espiritual que se reparte por toda esta isla. Es, podríamos decir, uno de los mejores ejemplos de cómo diferentes religiones conviven desde la antigüedad hasta el presente con una rica herencia que incluye budismo, hinduismo, incluye cristianismo, islam, y el mismo visitante puede explorar una variedad de templos, santuarios, mezquitas, iglesias, que son importantes para su devoción. Esta isla nos permite ir a lugares más antiguos, a lugares más modernos, pero siempre entrando en templos antiguos, en estupas, en lo que serían fortalezas, residencias reales, y como podéis ver en esta pantalla, no deja indiferente para nada la sensación de espiritualidad que se respira en su interior. Es, en el caso de Dambulla, un lugar excepcional. Y lo que este viaje, comentábamos al principio con Diana, es que se ha incorporado en la ruta lo que sería visitar lo que era la primera capital histórica del país. Sería ir a Anuradhapura, una de las capitales más antiguas, y donde se puede ir viendo toda esta evolución hasta el presente. Es una de las áreas arqueológicas más grandes del mundo. En el viaje también podremos profundizar sobre este budismo, el hinduismo, la diversidad, el significado de las estupas, la evolución, porque Sri Lanka también tiene una singularidad con su construcción, y es aquí el ejemplo que os decía antes de Dambulla. Es en ese lugar donde es un ejemplo más de los diferentes espacios, de los diferentes templos que podremos visitar, donde tenemos desde budas gigantes hasta también una de las conferencias durante el viaje es entender la diversidad de las expresiones, la mano simbólica de Buda. Eso también es un tema que nos permite entender
no solo las posturas en que está Buda sentado, sino también el lenguaje simbólico de las manos. Y por eso estamos hablando de un patrimonio religioso y espiritual. Aquí un ejemplo de imágenes de Polonnaruwa, y donde podemos ver también más espacios sagrados donde también hay que respetar las tradiciones de los fieles que están en estos espacios. Es una isla que cada día es un aprendizaje, es un compartir sabiendo que tenemos este entorno, pero también una isla que, a pesar de la etapa posterior y de todo el contacto europeo, nos lleva hasta la ciudad de Kandy. Kandy continúa siendo hoy uno de los lugares con más peregrinación, también una reliquia donde se cree que está este diente de Buda, el que una vez al año, sobre todo, hay una procesión muy importante. Tiene un lugar, sobre todo sagrado, un santuario que se guardan estas reliquias y que continúa siendo hoy en día uno de los centros de peregrinación más importantes. Es aquí donde accederíamos a pasar delante de este diente de Buda, que la misma iconografía, las representaciones en pinturas, en frescos, en diferentes soportes, nos dicen la importancia que había sobre todo de este significado. Y uno de los, podríamos decir también, bloques importantes del viaje es que vamos siguiendo esta etapa histórica y sobre todo llegaríamos a la parte más moderna con todas las colonizaciones. El viaje terminaría en la ciudad vieja de Gales y las fortificaciones, donde sobre todo desde la visión que nos lleva esa parte de Sri Lanka desde la colonización, la ocupación portuguesa hasta el presente. Es una isla que podemos ver, que de alguna forma nos lleva también a entender toda la parte de la historia moderna y contemporánea, pero con una programación, con unas experiencias cada día, con actividades y sobre todo terminar con ese faro que ilumina lo que sería también una zona en la que también se puede entender perfectamente la importancia que tenía esta isla durante la ruta de la seda. Es estando justo debajo de ese faro que uno toma conciencia, ¿no?, de ese comercio internacional desde hace más de 2000 años, donde puedes ver esos barcos que venían de oriente a occidente, de occidente a oriente, pero sobre todo una isla en la que decían también que el mismo Salomón pedía y solicitaba tener esos pavos reales que también frecuentemente encuentras en esta isla. Unos pavos reales también sagrados, que los podemos ver en sus danzas, en sus mitos, en su poesía, y que sobre todo dicen que iba a Sri Lanka a comprar o encargaba esos pavos reales. Aún así, son 2 semanas de un viaje que podemos hacer todo este recorrido y podríamos decir en un resumen como una isla pequeña con una gran biodiversidad, con un precioso patrimonio arqueológico, cultural y arquitectónico, con un legado aún presente de patrimonio religioso y con unas experiencias que se vivirán en este viaje que yo creo que merece la pena. Por eso, volver a Sri Lanka una vez más cada año. Muchas gracias. Stuti en singalés.